Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud Heh Vav Heh a su pueblo Israel. Shalom Aleichem, hermanos y hermanas en la emuná de nuestro Mashiach Yeshua. Con corazones agradecidos y mentes abiertas a la sabiduría de Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, nos reunimos hoy para estudiar la Parashá Vaikra, la porción número 24 de nuestro ciclo anual de lectura de la Torá. Esta Parashá, mis amados hermanos, marca el inicio del libro de Vaikra, Levítico, un libro fundamental para entender la santidad de Adonai, la naturaleza del pecado y la provisión divina para la expiación y la comunión. Como creyentes en Yeshua, nuestro Cordero Pascual y sumo sacerdote perfecto, Vaikra resuena con una profundidad única, revelándonos las sombras que se encuentran en su sustancia y cumplimiento glorioso en él. La Parashá Vaikra comienza con Adonai llamando a Moshe desde el hornero de Moed, el tabernáculo de reunión, que acababa de ser erigido. El tema central es la instrucción detallada sobre los korbanot, las ofrendas o sacrificios, que los hijos de Israel debían presentar. En esta porción se describen 5 tipos principales de ofrendas. Olá, que es la ofrenda enteramente quemada, es un sacrificio voluntario que simboliza la completa devoción y sumisión a Adonai. El animal entero, excepto la piel, era consumido por fuego en el altar. La otra ofrenda era minjá, que es la ofrenda de gran, ofrenda vegetal. Es una ofrenda voluntaria de harina fina, aceite e incienso, o también panes o tortas que se hacían en ese tiempo, que representaba el reconocimiento de la provisión de Adonai y la dedicación del fruto del trabajo. Shelamim, que es la ofrenda de paz, de shalom y bienestar, es un sacrificio voluntario donde solo ciertas partes grasas eran quemadas y el resto era compartido en una comida comunitaria entre el oferente, su familia y los sacerdotes, simbolizando la comunión y la paz, ese shalom con Adonai. La otra ofrenda se llamaba Hatat, que es la ofrenda por el pecado. Era una ofrenda obligatoria para expiar pecados cometidos sin intención, violaciones de mandamientos negativos de desorden y prohibiciones. El tipo de animal variaba según el estatus de la persona que pecó. Debe ser un sacerdote, toda la congregación, un líder o un individuo. La otra ofrenda se llama Asham, que era la ofrenda por la culpa, por transgresión. Una ofrenda obligatoria para expiar ciertos pecados específicos, a menudo relacionados con el sacrilegio, el mal uso de los objetos sagrados o faltas contra el prójimo que requerían restitución además del sacrificio. En un contexto histórico-espiritual podemos comentar que tras la liberación de Egipto y la entrega de la Torá en el monte Sinaí, Israel ha construido el Mishkan, ese tabernáculo, la morada terrenal de Adonai. Ahora, Adonai establece el protocolo para acercarse a él. En un mundo lleno de prácticas paganas, Adonai enseña a su pueblo un sistema ordenado y santo para tratar con el pecado y mantener la comunión con un Elohim Kadosh, un Elohim santo que habita en medio de ellos. El sistema sacrificial no era un medio para ganar el favor de Adonai, que ya había sido otorgado por gracia al elegir a Israel, ¿verdad? Sino el medio provisto por él para mantener la relación, restaurar la comunión rota por el pecado y expresar devoción. Desde el principio, como creyentes, hermanos amados, vemos que todo sistema sacrificial apunta proféticamente a la obra redentora de Yeshua HaMashiach. Él es el cumplimiento perfecto de cada tipo de ofrenda. Hebreos 10:1 dice: porque en la Torá había solo la imagen, la sombra de las cosas buenas que fueron preparadas para el porvenir,
no la sustancia de las cosas en sí. Por lo tanto, aunque cada año se ofrecían los mismos sacrificios, estos nunca podían perfeccionar a quien los ofrecía. Hermanos amados, Yeshua es esa imagen misma del sacrificio único y perfecto que logra lo que los sacrificios de animales solo podían lograr: la verdadera expiación y el acceso directo a la presencia del Padre. La porción de esta semana se encuentra en el Sefer Vaikra, Levítico, quiere decir y llamó, y está en el libro de Levítico, Vaikra, capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 6, verso 7. La semana pasada, la Parashá Pekudei fue la porción final de la Torah en el libro de Shemot, Éxodo, ¿verdad? Este Shabbat comenzamos a estudiar el libro de Levítico. En hebreo, Levítico se llama Vaikra, como dijimos después de su palabra de apertura, que significa y llamó. Amados hermanos, como lo hacemos semanalmente en esta serie de audio llamada La Torah en mi vida, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros creyentes en Yeshua HaMashiach en nuestra vida diaria. Amén. Comencemos entonces. Este es un buen momento para motivarnos, para invitarlos a que se queden con nosotros, continúen en esta transmisión y tengan a mano su libro de apuntes en sus escrituras y vayamos juntos escudriñando y reflexionando sobre esta hermosa porción de la Torah. Amén. Comencemos entonces. Levítico 1:2, Vaikra 1:2. Vaikra 1:2 dice: habla con los hijos de Israel, diles a ellos: cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda a Adonai, puede traer su ofrenda, animal del rebaño o de la vacada. Hermanos amados, este versículo establece el principio fundamental: acercarse a Adonai requiere una ofrenda. Es una invitación y un mandato. La ofrenda debe venir de ustedes, dice el versículo, indicando un acto personal y ser de animales domésticos valiosos, no salvajes, implicando un costo real para el oferente. Es el inicio de la revelación del sistema sacrificial como el camino provisto por Yudhei Vavhei para que el hombre pecador se acerque a Adonai Santo. Hermanos, Yeshua es la ofrenda suprema presentada por Adonai y a Adonai en nuestro favor. Yohanan 1:29 declara. Juan 1:29 dice: al día siguiente, Yohanan vio a Yeshua viniendo hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Elohim que carga el pecado del mundo. Hermanos amados, así como el israelita debería traer una ofrenda de su ganado, Adonai, nuestro Abba, ofreció a su propio Hijo, ¿verdad? Como se describe en Yohanan 3:16, que es un versículo muy conocido por nosotros, y dice: porque de tal manera amó Elohim al mundo, que incluso dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces nuestra respuesta es presentar nuestras propias vidas como una ofrenda viva, ¿verdad? Como podemos encontrar en Romanos 12:1, que dice: entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de Adonai, que se ofrezcan a ustedes mismos como un sacrificio viviente y apartados para Adonai. Esto le compensará a Él y es la lógica adoración al templo para ustedes. Amén. Este pasaje, hermanos amados, revela la santidad de Adonai, que requiere un medio específico para acercarse. Muestra su gracia al proveer Él mismo ese medio. También indica que la verdadera adoración y acercamiento a Adonai tiene un costo y requiere algo valioso de nuestra parte, prefigurando el costo supremo pagado por Yeshua y el llamado a entregarle todo nuestro ser. Amén. Vaikra, Levítico 1:3-4. Si su ofrenda es ofrenda de ascensión de la manada, ofrecerá un macho sin defecto. Lo traerá a la entrada del Mishkan del testimonio para que pueda ser aceptada por Adonai. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de ascensión y será aceptada en nombre de Él para hacer expiación suya. Hermanos, el acto de senicar, o sea, la imposición de manos, era crucial. Simbolizaba
la transferencia, es decir, el oferente se identificaba con el animal, ¿verdad? Transfiriendo simbólicamente su pecado o su devoción a la ofrenda. El animal moría en lugar del oferente. Ahí había entonces un tema de sustitución, ¿verdad? La aceptación divina traía entonces capará, que es esa cobertura, expiación por el pecado. Este acto, mis hermanos, apunta directamente a la imputación de los pecados sobre Yeshua. ¿Verdad? 2 Corintios 5:21 dice: al que no comenzó pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Adonai en él. ¿Amén? Hermanos, ponemos nuestra mano sobre Yeshua, identificándonos con su muerte y recibiendo su justicia. Su sacrificio es aceptado por el Padre para nuestra expiación definitiva. Romanos 3:24-25 dice: y son declarados inocentes, sin costo, por su bondad inmerecida, por medio de la salvación que está en el Mashiach Yeshua, que Elohim tenía la intención de ser una víctima propiciatoria, capará en hebreo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar justicia mediante el perdón de los pecados cometidos previamente durante los días de la paciencia de Elohim. Este versículo, hermanos, es central para entender la doctrina de la expiación sustitutiva. Adonai, en su justicia, requiere que el pecado sea castigado, pero en su misericordia provee un sustituto. La imposición de manos visualiza la profunda verdad de que Yeshua llevó nuestros pecados en la cruz. Dice la palabra en Isaías 53:6: todos nosotros nos perdimos, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Sin embargo, Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro, por su parte, en el capítulo 2, verso 24, dice: él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el poste e hirió de muerte en nosotros al Yetzer Hará, el pecado, y podamos vivir para la justicia, y por las heridas que él sufrió, nosotros fuimos sanados. Amén. Levítico 1:14. Vaikra 1:14. Si su ofrenda para Adonai es una ofrenda de ascensión de aves, ofrecerá una paloma o un pichón. Hermanos amados, como podemos notar, la Torá provee una opción para los que no podían costear un animal del rebaño o del ganado. Esto aseguraba que todos, ricos y pobres, tuvieran acceso a Adonai a través de la ofrenda quemada. La devoción completa, simbolizada por la Olá, era accesible para todos, ¿verdad? Esto prefigura, mis amados hermanos, la universalidad de las buenas nuevas en el Halashá. La salvación de Yeshua está disponible para todos, sin importar su estatus social o económico, ¿verdad? Leemos en Gálatas 3:28: ya no hay Yehudí ni arameo, no hay ni esclavo ni libre, y ni varón ni mujer, porque todos ustedes son Kol Israel Echad, uno en el Mashiach Yeshua. ¿Bien? Yeshua mismo nació en una familia humilde que ofreció tortas y pichones en su presentación en el templo, identificándose con los pobres y mostrando que el acceso a Adonai no depende de la riqueza material. Leemos en Lucas 2:21-24. Lucas 2:21-24. Al octavo día, cuando era el tiempo para su Brit Milá, le fue dado el nombre de Yeshua, que es como el Malach le llamó antes de su concepción. Cuando llegó el tiempo de la purificación, de acuerdo a la Torá de Moshe, les trajeron a Jerusalén para presentarlo a Adonai. Tal como está escrito en la Torá de Adonai, todo primogénito varón será Kadosh a Adonai, y también para ofrecer sacrificios, un par de palomas o 2 pichones jóvenes, según requerido por la Torá de Adonai. Amén. Hermanos, estos versos revelan la compasión y justicia de Adonai. Él no pone barreras económicas para acercarse a Él. Lo que importa es el corazón y la disposición para ofrecer lo que se tiene, conforme a la capacidad de cada uno. Es que Adonai mira la devoción representada, no solo el valor material.
material. Amén. Continuemos. Vaikra 2.1, Levítico 2.1. Cuando alguien ofrezca una oblación como ofrenda para Adonai, hará su ofrenda de harina fina, verterá aceite de oliva sobre ella y pondrá incienso en ella. Es un sacrificio. Hermanos, la minjá era una ofrenda sin sangre, generalmente, ¿no?, representando la dedicación del trabajo y el sustento a Adonai. La flor de harina, pero la más fina, simbolizaba la perfección y el esfuerzo. El aceite a menudo simboliza el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, y el incienso, la oración y la adoración que ascienden a Adonai. Sabemos que Yeshua, mis amados hermanos, es la minjá perfecta. Su vida fue una ofrenda agradable a Adonai sin defecto, como la flor de harina. Fue ungido con el Ruach HaKodesh sin medida. Su vida y ministerio fueron como un incienso aromático que ascendió al Padre, como podemos ver y leer en Efesios 5.2, que dice: y vivan una vida de amor, así como también el Mashiach nos amó, en verdad se entregó como ofrenda en lugar de nosotros, como sacrificio de muerte a Adonai, con agradable olor fragante. Nosotros en él también debemos ofrecer nuestras vidas y el fruto de nuestro trabajo como una ofrenda agradable, ¿verdad, hermanos? Filipenses 4.18 dice: ya he recibido todo lo que necesito y aún más. He sido lleno, puesto que he recibido de Epafrodito los regalos que me enviaron. Son de aroma fragante, un sacrificio aceptable, uno que bien complace a Adonai. Hermanos, Adonai no solo se ocupa del pecado o la Hatat Hashem, sino que también desea nuestra devoción, gratitud y la consagración de nuestra vida diaria y el trabajo. De minjá, ¿verdad? Revela un Adonai interesado en todos los aspectos de nuestra existencia. Amén. Vaikra 2.11. No le darás ningún sacrificio que traigas a Adonai, porque no causarás ninguna levadura o miel que suba en humo como ofrenda hecha por fuego para Adonai. Hermanos, la levadura, Hametz en hebreo, a menudo simboliza la corrupción, el orgullo y el pecado que se infla y se extiende. La miel, aunque dulce, puede fermentar y también puede representar placeres mundanos o autoindulgencias. Estas debían excluirse de las ofrendas quemadas en el altar. Ya Yeshua nos advirtió sobre la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿verdad?, en Mateo 16.6, refiriéndose a sus falsas enseñanzas y a su hipocresía. Shaul, Pablo, exhorta a los creyentes a limpiarse de verdad de esa vieja levadura, la levadura de malicia y de maldad, y a celebrar la fiesta de nuestra vida en el Mashiach con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5, 7 y 8 dice: despójense de lo que queda de viejo, Hametz, antigua levadura, para que sean masa nueva, sin levadura como sois, porque en realidad ustedes ya están sin levadura, por lo que el Mashiach, nuestro Cordero de Pesaj, ya fue sacrificado. Vamos a celebrar desde el versículo 8 el ceder de la fiesta de Pesaj, no con el Hametz, la antigua levadura, el Hametz de maldad y perversidad, sino con la masa fermentada de pureza y santidad. ¿Amén? Es decir, que la vida ofrecida a Adonai debe ser, hermanos, una vida sincera y pura. Y es que Adonai requiere, mis amados hermanos, autenticidad y pureza en nuestra adoración y servicio. Lo que le ofrecemos no debe estar contaminado por el pecado, la hipocresía o las motivaciones impuras. Él busca la verdad en lo íntimo, como podemos leer en los Salmos, en Tehillim 5.6, Salmos 5.6, que dice: ciertamente tú amas la verdad, tú me has manifestado las cosas secretas y las escondidas de tu sabiduría. Amén. Continuemos con otra. Levítico 2.13, Vaikra 2.13. Y todas tus ofrendas vegetales sazonarás con la sal, y no dejarás que falte de tu ofrenda vegetal la sal del pacto de tu Elohim. Sobre ofrenda vegetal tuya ofrecerás sal.
Hermanos, sabemos que la sal era y es un conservante natural, ¿verdad?, que simboliza permanencia, incorrupción y fidelidad. Se le llama la sal del pacto, porque los pactos a menudo se sellaban con sal. En esta parte pueden recurrir a Números 18-19, representando entonces su naturaleza duradera y vinculante. Entonces, toda ofrenda debía incluirla. En el rito de Hashem, hermanos, Yeshua llamó a sus discípulos la sal de la tierra, que está en Mateo 5:13, indicando que debemos preservar la piedad, la verdad y tener una influencia purificadora en el mundo. Rav Shaul Pablo nos instruye en Colosenses 4:6, dice: dejen que su mensaje sea siempre amable, sazonado con sal y teniendo en cuenta cómo responder apropiadamente a cada uno. Hermanos amados, nuestra vida y testimonio deben tener la cualidad preservadora y perdurable del pacto de Adonai. Adonai valora la fidelidad, la perseverancia y la naturaleza eterna de su pacto con su pueblo. La sal nos recuerda que nuestra relación con Él y nuestras ofrendas, bebidas, servicios y adoración deben ser duraderas, genuinas y reflejar el compromiso inquebrantable del pacto que Él ha hecho con nosotros a través de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien. Levítico Vaikra 3:1. Vaikra 3:1. Si tu ofrenda es un sacrificio de ofrenda de Shalom, entonces si Él ofrece delante de Adonai un animal de la manada, entonces no importa si es un macho o hembra, tiene que ser sin fin. Acá estamos en presencia ya de la Shelamim. La palabra Shelamim viene de la raíz Shalom, que es paz, bienestar, plenitud, etc. Y el Shelamim era una ofrenda voluntaria que celebraba la comunión y la armonía entre Adonai, el sacerdote, y el oferente. A diferencia de la Ola, gran parte del animal era consumido en una comida festiva, sin efecto, tenía que ser también. Seguía siendo un requisito indicando que solo lo mejor es digno de Adonai, ¿verdad? Hermanos, Yeshua es nuestra Shalom. Efesios 2:14 dice: porque Él mismo es nuestro Shalom, Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado la Mejizá que nos dividía. Hermanos, a través de su sacrificio perfecto, sin defecto, Él ha hecho posible la paz y la reconciliación con Adonai. Romanos 5:1 dice: por lo tanto, debido a que somos justificados por la emuná, tendremos Shalom con Elohim por medio de nuestro Adon Yeshua HaMashiach. Amén. Hermanos, Adonai no solo desea expiación, sino también comunión gozosa y pacífica con su pueblo. La Shelamim enfatiza el aspecto relacional de nuestra emuná. La santidad de Adonai y su deseo de cercanía se encuentran en nuestro pueblo. Amén. Levítico 3:14-17. Vaikra 3:14-17. Presentará de ellos su ofrenda, una ofrenda hecha por fuego delante de Adonai. Consistirá de la grasa que cubre los órganos internos, toda la grasa encima de los órganos internos, los 2 riñones, la grasa en ellos cerca de las lijadas y la que cubre el hígado, la cual removerá con los riñones. El Cohen los hará subir en humo sobre el altar. Es comida, una ofrenda hecha por fuego para hacer de aroma fragante. Toda la grasa pertenece a Adonai. Será un decreto permanente por todas sus generaciones, donde quiera que vivan. No comerán grasa ni sangre. Hermanos, veamos. La grasa, Helef en hebreo, considerada la parte más rica y selecta del animal, estaba reservada exclusivamente para Adonai y debía ser quemada en el altar. Representaba ofrecer lo mejor a Adonai, ¿verdad? Consumir la grasa o la sangre estaba estrictamente prohibido, como nos leímos en el versículo 17, ¿verdad? Esto nos enseña a dar a Adonai lo mejor de nosotros, ¿verdad? Nuestro primer amor, nuestra energía, nuestros recursos más valiosos. Yeshua dio todo, su grasa en completa devoción al Padre.
La prohibición de la sangre, que representa la vida, se cumple en Yeshua, cuya sangre preciosa fue derramada para darnos vida y no debe ser tratada a la ligera, ¿verdad? Acá les solicito que ustedes lean por su cuenta Hebreos 1:22, Primera de Pedro 1:18-19. Hermanos, Adonai es digno de lo mejor que tenemos para ofrecer. Reservar la grasa para Él simboliza la prioridad que debe tener en nuestras vidas. Nos enseña sobre la santidad de la vida, representada por la sangre, ¿verdad? Y la necesidad de honrar a Adonai como lo más selecto de nuestro ser y de nuestras posesiones. Levítico, Vaikra 4:2-3. Vaikra 4:2-3. Dile a los hijos de Israel, si alguno peca inadvertidamente contra alguno de los mitzvot de Adonai, referente a cosas que no deben ser hechas, si él hace alguna de ellas, entonces, si el coge ungido, el que peca, así trajo culpa sobre el pueblo, él será Adonai un novillo sin defecto. Estamos hablando aquí de Hatat, como ofrenda de pecado por el pecado que él cometió. En estos versos, como hemos visto, hermanos, se introduce la Hatat, que es la ofrenda por pecados cometidos. Pero como dice el versículo, por hierro, inadvertidamente o sin intención, en hebreo sería Bishgagar, es decir, no en rebelión abierta, sino por ignorancia, descuido o debilidad. Notablemente, hermanos, el pecado del sumo sacerdote, que era el líder espiritual, acarreaba la culpa sobre todo el pueblo y requería el sacrificio más costoso, es decir, un becerro, demostrando la gran responsabilidad de liderazgo, ¿verdad? Todos pecamos, incluso involuntariamente, ¿verdad? Yeshua, nuestro sumo sacerdote perfecto, no pecó. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un Kohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que él no pecó. Sin embargo, hermanos, él se ofreció a sí mismo como la Hatat definitiva por nuestros pecados, tanto voluntarios como involuntarios. Su sacrificio cubre toda nuestra culpa. La enseñanza sobre el pecado involuntario también resalta nuestra necesidad constante de la gracia de Adonai y del autoexamen a hablarnos de su palabra. Adonai toma en serio todo pecado, incluso el involuntario, porque cualquier pecado afecta nuestra relación con Él y la santidad de la comunidad. La provisión de la Hatat demuestra su gracia al ofrecer un camino para la restauración. La mayor responsabilidad del líder subraya que aquellos en posiciones de influencia espiritual tienen un estándar muchísimo más alto. ¿Amén? Levítico 4:19-20. Vaikra 4:19-20. Él removerá toda su grasa y la hará subir en humo sobre el altar. Esto es lo que hará con el novillo. Hará lo mismo con este novillo como hace con el que es para la ofrenda de pecado. Así el Kohen hará expiación por ellos y ellos serán perdonados. Este versículo, hermanos, resume el propósito de la Hatat. El sacerdote realiza un ritual prescrito que incluía la manipulación de la sangre de manera específica para hacer capará, ya hemos hablado de expiación y cobertura, por el pecado de la congregación, resultando en perdón, ¿verdad? Benishlach lachem en hebreo quiere decir y les será perdonado. Hermano, Yeshua, como nuestro sumo sacerdote y sacrificio, hizo expiación por nosotros una vez y para siempre, como leemos en Hebreos 10:12. Pero este Kohen Gadol, Yeshua, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se estableció como la diestra de Elohim para siempre. Amén. Hermanos, a través de su sangre derramada y su intercesión sacerdotal, obtenemos perdón completo y duradero. Podemos recurrir acá a leer Efesios 1:7 y 1 de Juan 2:1-2. Efesios 1:7 y 1 de Juan 2:1-2. La expiación y el perdón son actos divinos, mediados a través del sistema que Adonai mismo estableció. El perdón no es automático,
requiere el reconocimiento del pecado y la aplicación del medio provisto por Adonai, el sacrificio. Esto apunta a la necesidad absoluta, ¿verdad?, de la obra de Yeshua para que podamos ser perdonados y restaurados a la comunión con Adonai. Continuemos con la lectura de la porción. Vaikra 4, 27, 28. Levítico 4, 27, 28. Si un individuo entre el pueblo comete un pecado inadvertidamente haciendo algo contra los mandamientos de Adonai, referente a cosas que él no debe hacer, él es culpable. Si el pecado cometido se hace conocido a él traerá como ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que él cometió. Acá podemos notar que se aborda el pecado involuntario de un miembro común del pueblo, ¿verdad? El requisito es una cabra hembra o una oveja hembra, un sacrificio menos costoso que el del sacerdote de la congregación, pero no por ello deja de ser significativo, ¿verdad? El proceso comienza cuando la persona toma conciencia de su pecado. Esto ilustra, mis amados hermanos, que cada individuo es responsable ante Adonai por su propio pecado. El Ruach HaKodesh nos convence del pecado. Cuando nos damos cuenta de nuestra falta, debemos acudir a Yeshua, nuestro sacrificio para el perdón, ¿verdad? Primera de Yohanan, 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Hermanos, Adonai trata con cada persona individualmente. El pecado personal requiere una respuesta personal de arrepentimiento y búsqueda de la expiación provista por el Evangelio. El requisito de tomar conciencia del pecado antes de ofrecer el sacrificio subraya la importancia del autoexamen y la honestidad ante Adonai. Vaikra 5:1. Si una persona, que es un testigo, que ha jurado para testificar, por rehusar declarar lo que él ha visto u oído sobre el asunto, él cargará con las consecuencias. Entonces bien, en este verso notamos que estamos frente a uno de los casos específicos que requieren una ofrenda. En este caso, una hatat o asham, variable según la capacidad, ¿verdad? Se refiere a la responsabilidad de testificar la verdad en un asunto legal o comunitario. Cuando calla y no lo dice, callar cuando se sabe la verdad, especialmente en el juramento o un llamado público, ¿verdad?, se considera un pecado de omisión. Yeshua es la verdad, como se menciona en Juan 14:6, ¿verdad? Como sus seguidores, estamos llamados a ser testigos de la verdad, tanto en asuntos cotidianos como fundamentalmente al testificar de él. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces tenemos la responsabilidad de hablar la verdad en amor y no encubrir el pecado o la injusticia, ¿verdad? Acá pueden ver Efesios 4:15. Entonces vemos que se revela que la pasividad ante la injusticia o la falsedad, hermanos amados, es pecado ante Adonai, ¿verdad? La verdad y la justicia son valores fundamentales del reino. Adonai nos llama a ser participantes activos en la búsqueda y defensa de la verdad, reflejando su propio carácter justo. ¿Verdad? Levítico 5:11, Vaikra 5:11. Pero si sus medios no son suficientes aún para las 2 palomas y los 2 pichones jóvenes, entonces traerá como su ofrenda por el pecado que él cometió 2 cuartos de harina fina por una ofrenda de pecado. No pondrá ningún aceite de oliva ni incienso en ella, porque es una ofrenda de pecado. Entonces acá vemos nuevamente que la Torá, hermanos, hace provisión para los más pobres. Si ni siquiera podían costear 2 años, podían traer una simple ofrenda de harina como hatat. Significativamente, hermanos, omite el aceite y el incienso, que estaban asociados con gozo y celebración en la vieja, porque esta es una ofrenda para el pecado, es decir, un asunto muy solemne, ¿verdad? Se reafirma la accesibilidad universal de la expiación de la ley. Nadie está excluido por su pobreza. En Lucas
4:18 leemos que Yeshua predicó las buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? Dice literalmente Lucas 4:18, el Ruach de Adonai está sobre mí, por eso me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados. Hermanos, la salvación es un don gratuito de la gracia de Adonai, recibido por fe, no por obras o capacidad económica. La solemnidad de la ofrenda sin aceite ni incienso nos recuerda la seriedad del pecado, incluso cuando se provee o se provee para expiación. Entonces acá se destaca la increíble misericordia y justicia de Adonai, ¿verdad? Su deseo es que todos tengan un camino hacia la expiación y la restauración. Sin embargo, no minimiza la gravedad del pecado. La sencillez de la ofrenda no disminuye la necesidad de arrepentimiento ni la realidad de la expiación realizada. ¿Ven? Vaikra 5, 15, 16. Levítico 5, 15, 16. Si alguno actúa impropiamente o inadvertidamente peca referente a las cosas kedoshim, santas de Adonai, él traerá como su ofrenda de culpa a Shamor para Adonai un carnero sin defecto del rebaño o su equivalente en shekels de plata, usando el shekel establecido del lugar kadosh, del lugar santo, de acuerdo a tu estimación de su valor. Es una ofrenda de culpa a Shamor. Y hará restitución, dice el versículo 16, por lo que fuera que hizo mal referente a la cosa kadosh. Además, añadirá a ellos una quinta parte y la dará al Cohen. Entonces el Cohen hará expiación con el carnero para la ofrenda de ascensión y será perdonado. Acá ya entonces estamos frente a la introducción de la ofrenda de Hasham, esa ofrenda por culpa. Específicamente acá, como hemos leído, por pecar por hierro en las cosas santas, por error, sacrilegio, por ejemplo, por el mal uso de lo que estaba consagrado a Adonai. Crucialmente, la Hasham requiere no solo el sacrificio a un carnero, sino también la restitución, es decir, una teshuvá financiera del daño causado, más una penalidad adicional, es decir, como hemos leído, la quinta parte, ¿verdad? Este principio de restitución es fundamental para el arrepentimiento genuino, ¿verdad? Zaqueo, al encontrarse con Yeshua, declaró: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, ¿verdad? Pueden ver ahí en Lucas 19:8. Hermanos, el arrepentimiento que trae Yeshua no es solo un sentimiento interno, lleva a acciones concretas para reparar el daño causado a Adonai y también al prójimo. La Hasham prefigura cómo Yeshua no solo pagó la pena por los pecados, sino que también restauró nuestra relación rota con Adonai y nos capacita, esto es lo más importante, para restaurar relaciones rotas con otra persona. Amén. Adonai, mis hermanos, no solo requiere expiación por la ofensa contra su santidad, sino también justicia práctica en nuestras relaciones y responsabilidades. El verdadero arrepentimiento, hermanos, implica reconocer el daño hecho y hacer lo posible por repararlo. La Hasham nos enseña que la fe sin obras que demuestra un cambio real es muerta. Acá pueden ver en Santiago 2:17. Amén. Bien, hermanos, esta porción nos deja enseñanzas muy lindas y también aplicaciones para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Lo primero es la emuná, nuestra emuná. Es que fortalecer la confianza en Yeshua como el sacrificio perfecto. Vayikra, hermanos, nos muestra la seriedad del pecado y la santidad de Adonai. Es decir, ningún sacrificio animal era verdaderamente suficiente. Pueden leer Hebreos 10:4. Ver la complejidad y el costo de los sacrificios, hermanos, nos hace apreciar aún más la magnitud del sacrificio único y perfecto de Yeshua, ¿verdad? Él es el Cordero sin mancha, la olá de completa sumisión, la minjá de vida perfecta,
la Shem Amin que nos da paz con Adonai y la Hatat Hashem que quita definitivamente nuestro pecado y culpa, ¿verdad? Nuestra emuná, hermanos, se fortalece al comprender que lo que la Torah prefiguraba, Yeshua lo cumplió totalmente. Ya no confiamos en nuestra capacidad de traer una ofrenda, sino que descansamos completamente en su ofrenda consumada en el madero, ¿verdad? Debemos meditar en pasajes, en los capítulos de Hebreos 9 y 10, viendo cómo el autor de Hebreos, inspirado por el Ruach HaKodesh, conecta explícitamente estos sacrificios con la obra superior de Yeshua, ¿verdad? El sistema sacrificial era el único medio de acercamiento. Hoy, por la emuná en Yeshua, tenemos esa libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿verdad? Por la sangre de Yeshua. Vaikra también nos recuerda el privilegio inmenso que tenemos de acercarnos a Adonai directamente a través de nuestro Mashiach. Yeshua, el sumo sacerdote, ¿verdad? Nuestra emuná se expresa en la oración confiada sabiendo que Él intercede por nosotros. Acá pueden leer Hebreos 7:25. Obediencia. Obediencia, hermanos, como respuesta de amor y gratitud. Los israelitas ofrecían sacrificios en obediencia a los mandamientos explícitos de Adonai. Para nosotros, la obediencia a los mandamientos de Adonai, interpretados y vividos a través de la enseñanza de Yeshua, no es para ganar la salvación. Ya la tenemos por gracia mediante la fe en su sacrificio, ¿verdad? Sino una respuesta natural de amor y gratitud por esa salvación. Yeshua dijo en Yohanan 14:15, si me amas, guarda los mandamientos, ¿verdad? Vaikra nos muestra un Adonai que se preocupa por los detalles y por cómo nos acercamos a Él. Aunque los detalles ceremoniales han cambiado, el principio permanece. Honramos a Adonai viviendo según su palabra revelada, ¿verdad? Tanto en la Torah como en el Brit Hadashah, entendiendo que sus caminos son para nuestra vida y bendición. El propósito subyacente de Vaikra es la santidad. Levítico 19:2 dice, santos seréis porque yo soy santo, Adonai nuestro Adonai. Pedro, Kefa, nos recuerda este mismo llamado. Aquí pueden ver de Pedro 1:15-16. Hermanos, nuestra obediencia se manifiesta en apartarnos del pecado y en buscar activamente vivir de una manera que agrade a Adonai, ¿verdad? Reflejando su carácter en nuestro hablar, en nuestro actuar y en nuestro pensar. Esto incluye la obediencia a los mandamientos morales y éticos que son eternos. Hermanos, ofrecer nuestras vidas como sacrificio vivo, inspirados por la Olá, la ofrenda quemada, ¿verdad? Shaul en este aspecto nos exhorta en Romanos 12:1 que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Adonai que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Adonai, que es vuestro culto racional. Amén. Hermanos, seguir a Yeshua implica rendirle todas las áreas de nuestra vida, nuestro tiempo, talentos, recursos, relaciones, ambiciones, etcétera, etcétera. Es una entrega diaria y además es continua, ¿verdad? Entonces acá diariamente deberíamos preguntarnos cómo afecta esto a las decisiones laborales, estudiantiles, universitarias, etcétera, cualquier área de nuestra vida. Preguntarnos si estoy dedicando mi mejor esfuerzo como una minjá para Adonai, cómo estoy usando mis finanzas, reflejan la realidad de dar a Adonai lo mejor. Hermanos, inspirados por la Shevanim, que es la ofrenda de paz, buscamos activamente la paz con Adonai, ¿verdad? Disfrutando esa reconciliación que Yeshua nos dio. Y la paz es el shalom con nuestros hermanos en la Adonai. Esto se vive en nuestras queridas, en nuestras congregaciones, ¿verdad? Perdonándonos unos a otros, compartiendo nuestras vidas y recursos y celebrando juntos nuestra unidad en el Mashiach. Entonces, inspirados por la Hatat y la Hashem, reconocemos nuestra continua necesidad de arrepentimiento, de Teshuvah. Cuando Ruach nos muestra un pecado, incluso involuntario, ¿verdad? No lo ignoramos, sino que lo confesamos a Adonai confiando en el perdón disponible a través de la sangre de Yeshua. Además, si nuestro pecado ha dañado a otros, buscamos activamente la reconciliación y la restitución,
Acá podemos seguir el ejemplo de Saqueo, ¿verdad? Y el principio de la Parashá. Entonces, preguntarnos, ¿soy rápido para reconocer mis faltas? ¿Estoy dispuesto a pedir perdón y a reparar el daño que he causado? Para reflexionar, ¿verdad? Ya a manera de conclusión, mis amados hermanos, decirles que la Parashá Vayikra, lejos de ser un manual obsoleto de rituales, es una profunda revelación del corazón de Adonai, su absoluta santidad, su justa ira contra el pecado, su increíble misericordia y su anhelo de comunión con su pueblo. Cada litania nos conganó, susurra el nombre de Yeshua HaMashiach. Él es el cumplimiento perfecto del Cordero ofrecido, el sacerdote que ministra en el altar mismo que santifica la ofrenda. Esta porción nos sumerge en la visión del reino de Adonai, donde la brecha entre Elohim Kadosh y la humanidad pecadora es puenteada por el sacrificio divino. Yeshua, a través de su muerte y resurrección, no abolió la necesidad de santidad y expiación que Vayikra establece, sino que la cumplió de una vez por todas, abriendo un camino nuevo y vivo hacia la presencia del Padre. Hermanos, al estudiar Vayikra, somos llamados a vivir en la realidad de ese cumplimiento. Vivimos en la expectativa gozosa del retorno de Yeshua, cuando la redención será completa y habitaremos con Él en perfecta santidad. Mientras tanto, participamos activamente en su reino acá y ahora, ofreciendo nuestras vidas como sacrificios vivos, caminando en obediencia por amor, buscando shalom, practicando el arrepentimiento genuino, teshuvah, y siendo testigos de la emet, de la verdad transformadora de nuestro Mashiach Yeshua. Hermanos amados, que el estudio de esta palabra nos impulse a una emuná más profunda, una obediencia más gozosa y un seguimiento más apasionado de nuestro Adón Yeshua. Amén. Oremos. Avinu Shebashamayim, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias con corazones rebosantes por el regalo invaluable de tu palabra, la Torah viva que nos instruye, nos corrige y nos guía hacia ti. Te agradecemos por esta Parashá Vayikra, que aunque nos confronta con tu imponente santidad y la gravedad de nuestro pecado, también nos revela tu maravillosa provisión de gracia y expiación. Gracias, Adonai, por las infinitas bendiciones que derramas sobre nosotros cada día, por la salud que nos permite servirte, por la prosperidad y el trabajo que sustenta nuestra vida, por el amor de nuestras familias y la comunión de nuestra querida. Gracias por todo el don inefable de tu Hijo, nuestro Mashiach Yeshua. Gracias porque Él es el Cordero perfecto que quita nuestro pecado, el sumo sacerdote fiel que intercede por nosotros, y el cumplimiento de todas las sombras y promesas de estos sacrificios antiguos. Te agradecemos, Abba, por el privilegio de poder estudiar tu Torah semana tras semana, permitiendo que tu Ruach HaKodesh ilumine nuestro entendimiento y transforme nuestros corazones. Te pedimos, Padre amado, que nos ayudes a rendir cada área de nuestra vida con una ofrenda agradable ante ti. Perdona nuestras faltas, límpianos con la sangre preciosa de Yeshua y llénanos con tu Ruach para que podamos caminar en Kedushá, en santidad, obediencia y amor. Ayúdanos a ser sal y luz en este mundo, reflejando el carácter de nuestro Mashiach y viviendo en expectación activa de su glorioso retorno. Te pedimos por la paz de Jerusalén y por la salvación de todo tu pueblo Israel. Que tu reino venga y tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Que podamos ser encontrados fieles como la nave del Mashiach, preparados para su gloriosa venida. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Beshem Yeshua HaMashiach. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén.